Amén. Vamos a compartir entonces esta noche la palabra del Señor para la familia. Hoy quisiera hablar de algunas cosas prácticas que debiéramos considerar en nuestras casas y ver de que sean cosas que se están desarrollando en lo cotidiano. Es decir, dejar de tener solamente una idea espiritual ahí en la nebulosa, abstracta, mística, y poder traer estas cuestiones a lo práctico en cada uno de nuestros hogares. Solo algunas cositas prácticas que vamos a compartir hoy para que nuestras casas estén fortalecidas. Amén. Podríamos titularla como cosas prácticas de una verdadera casa cristiana. Cosas prácticas de una verdadera casa cristiana. Ok. En un verdadero hogar cristiano se debe leer la Biblia. Amén. Y usted puede decir, uy, pero eso es re básico. Sí, es básico, pero viera usted que no se desarrolla, no se practica como uno cree que se estaría practicando. Muchísima gente hoy dentro de la cristiandad, muchísimas familias y personas que se perciben cristianos, no leen la Biblia, no la leen. La leen solo cuando van a la iglesia y encima no llevan Biblia, leen de la pantalla. Algunos pusieron la Biblia en el celular, pero están 5 horas en Instagram, 5 horas en Facebook y la Biblia, la aplicación de la Biblia pasa de largo. Así, mira. Algunos perdieron la costumbre de la lectura bíblica antes de dormir. Antes que existan las redes sociales, el celular y toda esta cosa diabólica, infernal que ha capturado a la gente en este tiempo, antes la gente tenía sanas costumbres para ir a dormir y hacerlo de una manera relajada, en paz. Incluso estoy hablando de gente que no es cristiana. Si me apura un poquito, le diría que hasta hay recomendaciones médicas con respecto a este tema de las redes sociales y del celular, porque la gente lo tiene todo el tiempo. Incluso cuando se va a dormir, cuando ya no da más de sueño, lo deja ahí en la mesita de luz, lo tiene ahí al lado. Está durmiendo y cualquier cosita que suena, cualquier notificación, ya se despierta. Y no, lo que pasa es que ahí lo estoy cargando. Estamos, hermano, con grillos, con cadenas, amarrados a algo terrible. Y no nos queremos dar cuenta, no lo queremos admitir, pero es una adicción, es una adicción. Entonces, incluso desde el lado médico se está recomendando a la gente que cambie algunos hábitos en vez de tener el celular al lado. Lo que pasa, dice la gente, lo que pasa es que pongo el despertador en el celular y por eso lo tiene ahí al lado, ¿no? Entonces se está recomendando, comprate como antes, ¿te acordás? El despertador. De hecho hay algunos muy lindos, muy buenos, grandes, así con la campanita, ¿te acordás? Y entonces el celular déjalo en otro lado, déjalo cargando lejos tuyo. Esto no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo médicos, por todo lo que está trayendo esta adicción de la actualidad. Bueno, ahora, viniendo al tema que nos compete hoy a nosotros, años atrás, cuando no existía todas estas cosas, había cristianos que vivían la cristiandad en sus casas y tenían la costumbre de antes de dormir, en vez de poner la tele, porque viste, hubo un tiempo donde peleamos con la tele y ahora peleamos con el celular. Pero en vez de tele, en vez de celular, todo eso, la sana costumbre de leer la Biblia, leer, pero la Biblia no desde una pantalla,
La Biblia en libro. No sé si hay aquí alguien que todavía tiene, allá hay una hermana que tiene su Biblia, allá también, mirá, qué buena, mirá esta, qué linda. Ah, mirá, esta es linda porque se puede abrazar, ¿ves? Esta se puede abrazar. A mí me encantan, si usted un día quiere regalarme algo, ponerme feliz, me encantan las Biblias. En casa tengo de todo tipo y cada vez que voy a una librería cristiana me compro una, aunque ya tengo. Pero me encantan las de estudio, las grandes, las chiquitas, la de letra grande, la de todo, NBI, todas las versiones. Tengo hasta una que es mitad hebrea, mitad en castellano, mitad en griego, mitad en español. Bueno, linda esta. Esta uno lo puede, ahí en la cama, hermano, esto es una bendición. Me acuerdo que había una hermana en la iglesia donde se formaron mis padres que decía que ella para la buena suerte dejaba la Biblia abierta. En la mesita de luz dejaba la Biblia abierta. En el Salmo 91 dice, para la buena suerte. Bueno, no lo tomamos así. Esto no es un amuleto. Esto es palabra de Dios. Amén. Pero qué lindo este formato para tenerlo ahí antes de dormir. Y de hecho ejercita una lectura más sana, que no sea con el brillo de una pantalla que va rompiendo los ojos. Gracias, hermano. Y muchos lo hacían tiempo atrás, pero se perdió esa costumbre. Y si ya los papás no tienen la costumbre, olvídate, nuestros hijos, millennials, olvídate. Entonces estamos en un problema. Porque estamos hoy en un tiempo donde se unieron 3 generaciones que no leen la Biblia. Los más chiquitos, obviamente ellos nacieron en este tiempo tecnológico, esta tecnología los atravesó desde chiquitos ya con la manito y hacen así, agrandan y achican. Los papás de ellos y los abuelos, que fueron incorporando, que el celular, que la compu. Pero el tema es que hoy nos encontramos con este problema. En los hogares cristianos no se tiene la costumbre de leer la Biblia, salvo las honrosas excepciones. Entonces, hoy venimos con cosas prácticas que desarrolla un verdadero hogar cristiano. Si quieres ser de verdad un hogar cristiano, amados hermanos, tienen que leer la Biblia. Y eso no viene solito. Eso no aparece así de golpe. Eso se instala intencionalmente. Es decir, como papás tenemos que poner un programa en la familia de lectura bíblica, porque si no nadie lo va a hacer. Tampoco pasarnos al otro extremo y empezar a obligar y a tener a los chicos medio así como si fuera un castigo la Biblia, ¿no? Y guarda con eso porque también nos podemos pasar de la raya y terminar vacunando a nuestros hijos en contra de la lectura bíblica. Lo que tenemos que ser es sabios. ¿Cómo tenemos que ser? Pedirle al Señor, dame sabiduría para instalar en casa la lectura bíblica, pero no de un modo que sea obligado, denso, negativo, sino desde un modo ameno, animando, motivando, alentando, incluso que sea algo recreativo, divertido. Hermano, si no hay nada más lindo que la palabra de Dios. Pero tenemos que saber deleitarnos nosotros los más grandes primero, para luego entonces pasarle ese gozo a los más chicos. Si papá y mamá se deleitan en la palabra, los hijos también se van a deleitar en la palabra. Pero si papá y mamá dicen que leen, se hacen pasar como que leen la Biblia y le dicen a los hijos, ¿no?, de acá para afuera, hay que leer la Biblia. Pero ellos no se deleitan, pues no esperes que tus hijos se deleiten, no va a ocurrir. Necesitamos aprender, amados hermanos, a que todo lo que uno es, eso es lo que transmite a sus hijos. Amén. Cuando yo predico, puedo estar compartiendo información,
pero ministro, imparto, no lo que sé, sino lo que soy. Entonces, primeramente es un llamado a nosotros los papás de engancharnos con la palabra de Dios. Vamos a decirlo de otra manera, porque ahí donde hay un choque acá en la mente, ¿quién va a estar en contra de la palabra de Dios? Nadie acá, nadie. Porque todos somos cristianos, seguidores de Cristo, amamos a Dios. Entonces, si yo digo la palabra de Dios, estamos tocando algo sagrado, nadie va a estar en contra de algo sagrado, ¿verdad que sí? El problema no es la palabra de Dios. Entonces, voy a corregirme. Tenemos que volver a conectarnos con la lectura de la palabra de Dios. Ahí está. Hay que odiarlo al que tenía al lado de decirle, amigate con la lectura de la Biblia, hermano. Esto te voy a molestar de nuevo, es que me gustó esta. Esto, hermano, esto de abrir la Biblia, ponerme a leer la palabra del Señor, meditar en ella, pedirle al Espíritu Santo que me hable. Como todo, al principio por ahí no tenés una gran iluminación, vas aprendiendo. Hay diferentes niveles, diferentes etapas en nuestra vida, pero siempre, siempre en todas esas etapas, esto es fuente de vida, hermano. Para el que por primera vez la abre, como aquel que hace más de 40 años camina con ella, siempre, siempre, siempre esto es vida, es fuente inagotable. Entonces, tenemos que volver a amigarnos con la lectura de la palabra de Dios, deleitarnos en eso, en leerla. Mire cómo digo, leerla, como si se tratara de comer algo rico, de gustarla. Y empezar a trasladarle eso a nuestros hijos. Amén. Cada uno en su edad, cada uno en su etapa. Usted tiene que ser sabio, fijarse cuáles son las mejores lecturas para un niño. Quizás los más chiquititos podemos conseguir material de la Biblia para pequeñitos, ¿no? Con dibujos y demás. Pero también, de acuerdo o conforme van creciendo, ir viendo cuáles son las lecturas que les puede bendecir. Pero es importante que en nuestros hogares, los grandes y los chicos, tengamos el hábito de la lectura bíblica. Y cada uno de los papás que estamos recibiendo este mensaje hoy, pensemos, ¿cómo están nuestros hijos en eso? ¿Están creciendo con la Biblia? Semanalmente estaría bueno aprenderse, aunque sea un versículo bíblico, de memoria, y que vos se los tomes a tus hijos como cuando pasan a dar lección. Y si lo dicen bien, ahí compartir un momento lindo de abrazo, de felicitaciones, de bendición, de explicarle un poco lo que significa ese versículo bíblico. Tenemos que volver, hermanos, a llenar nuestros hogares de la palabra de Dios. Miren lo que dice el Salmo 119, verso 11 en adelante. A mí me parece tan loco estar hablando de esto porque es muy básico, re básico, pero me alarmó ver la realidad. A veces te cachetea la realidad, pero es la realidad. De que la gran mayoría de los hogares cristianos no leen la Biblia. Sí venimos a la iglesia, escuchamos buena palabra, nos gustan los mensajes nutritivos, profundos, pero dejamos de tener esa hermosa costumbre de la lectura bíblica así, personal, para uno. Incluso aquí puede haber pastores, ministros, gente que sirve al Señor predicando, y a veces estás leyendo la Biblia y ya te ves tentado a armarte un bosquejo, ¿viste? Armar una prédica. Para un poco. Está bien tener tu tiempo de armar prédicas, de estudiar la Biblia para enseñanzas, pero yo te estoy hablando del otro momento, de ese que es deleite personal, leer para mí, para mí. Dios me está hablando a mí, es mío. Igual siempre fluye algo, ¿no? Siempre. Queda ahí una prédica en el tintero, pero
Qué lindo volver a disfrutar, a deleitarse, no como un laburo ministerial, sino como un disfrute personal. Salmo 119, verso 11, dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Miren eso, atesorar la palabra. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Ahí otra vez está clamando para recibir instrucción de la palabra. Verso 13, he contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Miren eso, por favor. En nuestros hogares tenemos que instalar de manera así adrede, a propósito, absolutamente intencional, el hecho de que la palabra de Dios es nuestro mayor tesoro, que nos gozamos por tener la Biblia en casa más que por tener unos lingotes de oro o unos ahorros en dólares. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Sigue el verso 15, meditaré en tus preceptos, consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos, no olvidaré tu palabra. Verso 17, favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Esto es palabra de Dios. El último verso, el verso 20 dice: quebrantada está mi alma anhelando tus ordenanzas. ¿Dónde encuentro las ordenanzas del Señor? En la palabra, en la Biblia. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo es: mi alma se quiebra de tanto desear tu palabra. Wow. ¿Viste que hay gente que está volviendo del trabajo y se va relamiendo? Dice, ahora llego a casa y me pongo el 24º capítulo de la serie que estoy mirando en Netflix. Va a estar bueno. Y ya se lo está degustando antes de llegar a la casa, ¿no? Antes, cuando todavía no teníamos las plataformas de internet y protagonizaba toda esta cuestión la televisión, había series o novelas que tenían días y horarios. Entonces la gente corría, para no perderse. Dice, ahora a las 10 empieza Pasión de Gavilanes. Y cuando uno se enganchaba con la novela o con la serie, viste, cuando iba llegando la hora, el alma se le alegraba. Pero acá lo que dice es, mi alma se quiebra de tanto anhelar tu palabra. Estoy laburando o estoy en la calle, estoy haciendo otra cosa y digo, ahora en un rato voy a tener un break, me voy a leer unos capítulos de la Biblia. Mire, hermano, ahí dice que debería ser ese el sentir de un cristiano. Y si no te pasa eso con la palabra de Dios, con leer la palabra de Dios, pues habría que rechequear si de verdad nací de nuevo. Porque puede que no nací de nuevo, solo me hice adepto a una religión, solo entré a una estructura religiosa, pero no nací de nuevo. Pero el que verdaderamente nació del Espíritu y del agua, hermano, ese anhela la palabra porque es su comida espiritual. Amén. Hay 4 cositas que quiero decir con respecto a este primer punto, que es volver a la lectura de la Biblia en casa. 4 cositas que quiero decir. En primer lugar, los tesoros de la palabra no son para los apurados. Vamos de nuevo, los tesoros de la palabra no son para los apurados. Si solo vas a leer la Biblia así como para cumplir, bueno, rapidito, como si fuera un trámite que me quiero sacar de encima, nunca vas a obtener ninguna riqueza de la palabra de Dios. La estás leyendo igual que se pudiera leer una revista, un diario. Entonces, cuando se trata de leer la palabra, hermano, no se apure. Es como las buenas comidas, como los buenos vinos.
despacito, disfrutalo, degustalo. Una vez vi a una persona comer un chocolate de una manera que yo dije, así se come, che. Porque viste que el chocolate nos vuelve locos y cuando nos regalan un chocolate manoteamos en la semana de la dulzura, ¿viste? Pa adentro y estaba en la boca, al siguiente segundo ya está en el estómago. Pero una vez vi a una persona que lo mordía despacito y él decía, yo lo dejo en la boca al chocolate, que con el calor de la boca se vaya derritiendo y saboreando. Oh, mira, más de uno le dio ganas de esto. Pues así tiene que ser con la palabra de Dios. Codiarlo al que tenés al lado y decirle, a las apuradas no, hermano, a las apuradas no. Yo, mi pastor, nada me faltará. En los lugares delicados, pastor, me hará descansar. Junto a agua de la ropa. No. Así no. Esto se debe hacer como con los mejores vinos, los mejores chocolates, la mejor comida. Despacito. Amén. En segundo lugar, antes de decirle el punto, déjeme ejemplificárselo un poquito. Imagínate que te tocara, por razones de trabajo o de ministerio, irte bien lejos, digamos más de 10.000 kilómetros de acá de Argentina, hacia Centroamérica, podría ser México, Estados Unidos, no sé, cruzar el Atlántico, a Europa, lugares bien lejanos, muy distintos a lo que es nuestra Argentina, nuestra costumbre, nuestra idiosincrasia. Y bueno, ahí tenés que estar por un buen tiempo. Cuando vos estás en un lugar tan diferente a lo que es tu patria, no sabés qué lindo que es cuando estás allá lejos y te llegan noticias de lo que pasa en tu país, noticias de tu casa. Usted pudiera estar meses fuera de su hogar sin tener un solo WhatsApp, una sola noticia de lo que pasa en casa. Imagínese, hermano, hay gente que dice que cuando está fuera del país por mucho tiempo y de repente escucha un tango, dice que lloran hasta las lágrimas. Y bueno, si llora es con lágrimas, si no, no. Entonces nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Mi casa está allá, decía E.T. Mi ciudadanía es celestial. Yo no puedo estar acá todo el tiempo que me toca estar acá sin las noticias de mi padre y de mi casa. Necesito saber. Bueno, la única forma en que nosotros tenemos noticia de nuestro padre y de nuestra casa es la palabra de Dios, es la Biblia. Así que todos los días tener tu costumbre de leer la Biblia es como estar whatsappeando con tu casa, con tu padre. Te extraño. Ya van varios años que estoy acá. Sé que pronto vas a venir. O me tocará ir a mí, no sé. Pero te extraño mucho. Te echo de menos. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Ven, amado mío, dice Cantares. Voy leyendo los libros de la Biblia y me recuerda los olores, las palabras, la música, la atmósfera de mi casa, el corazón de mi padre. Me tiene conectado con mis orígenes. Gloria a Dios. Codialo al que tenés al lado y decirle, hay que leer la Biblia, hermano, por favor. Entonces, ese segundo punto podríamos poner noticias de nuestro Padre, de nuestra casa. Eso es leer la Biblia. Recibir las noticias de nuestro Padre, de nuestra casa. En tercer lugar, entender que leer la Biblia es lo único que puede contrarrestar la toxicidad de este mundo. Todos nosotros nos toca salir a trabajar, salir a la calle, ir a estudiar, vamos a la escuela, vamos a la empresa, a la fábrica, nos movemos en el barrio, nos movemos en este mundo que está
absolutamente lleno de pecado, de maldad. Y eso nos salpica, querramos o no. A nuestro alrededor todo el tiempo vemos lo que ocurre en un mundo totalmente caído. Entonces, ¿cómo contrarrestar eso? Bueno, necesitamos la fortaleza de la palabra. Pero en los últimos tiempos yo veo que en la iglesia decimos la fuerza de la palabra, el poder de la palabra, el agua de la palabra. Y todos decimos amén, amén, pero no tenemos el hábito de leerla. Y hermanos, es tan maravilloso lo de la Biblia, es tan maravilloso, que lo único que requiere es que la leas. Mira vos, todo lo demás lo hace el poder que está en la palabra misma. La única parte que yo tengo que poner de mí es leerla. Todo lo demás lo hace la misma palabra. Entonces, hermanos, necesitamos volver a esa preciosa costumbre y instalarla en nuestros hogares. Que lo hagan los papás, que lo hagan los chicos, que lo hagamos todos. En cuarto lugar y último de este punto, la lectura de la Biblia nos ayuda a mantener la perspectiva de lo eterno. Nos ayuda a mantener la perspectiva de lo eterno. Estamos todo el tiempo, hermanos, desarrollando nuestra vida acá en la tierra, estando en contacto con todo lo pasajero, con todo lo que se corrompe, con todo lo que es, al fin y al cabo, efímero, trivial incluso. Salomón decía, vanidad de vanidades. En cambio, cuando yo me meto en la palabra de Dios, tomo contacto con lo eterno, con lo que no se corrompe nunca, con lo que va a perdurar por siempre y para siempre. Hermanos, realmente leer la Biblia, Dios mío, es una de las bendiciones más grandes que tenemos los hijos de Dios. Lo tenemos que instalar en casa. Dígalo conmigo, tengo que instalarlo en casa. Tengo que instalarlo en casa. ¿Estamos hablando de la antena de DirecTV? No. Estamos hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Tengo que instalarlo en casa. Tiene que volver en mi hogar a percibirse eso. Vos entrás a mi casa y siempre alguien está leyendo la Biblia. Amén. Bueno, entonces anoten esto también. Hay que sentarse a planear cómo voy a instalar la lectura de la Biblia en casa. No es cuestión de que hoy, hermanos, decimos amén, amén acá, nos volvemos a casa y chao, listo. No. Tarea para el hogar. Vamos a planificar cómo vamos a instalar la lectura bíblica en casa. Y me encantaría, sería muy lindo, nos llenaría de alegría, creo que a todos, que en las próximas reuniones de altar familiar podamos dar testimonio. ¿Cómo instalaron la lectura bíblica en sus casas? Que los hermanos nos vayan contando, bueno, yo tengo hijos chiquitos, entonces lo que hice fue tal y tal cosa. Otros dicen, bueno, yo tengo hijos grandes y entonces hicimos esta otra cosa. Y así, compartirnos entre todos ideas prácticas, hasta que veamos que en toda familia MCN se tiene esta hermosa costumbre, leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia. Hermanos, que nuestros hijos crezcan aprendiéndosela de memoria. Había una película, creo que de Denzel Washington, que se la aprendió de memoria, ¿no? A la Biblia. Interesante eso. Bueno, no le digo toda la Biblia de memoria, pero versículos sí, sería muy bueno. ¿Decimos amén? Entonces, cosas prácticas que debe hacer un hogar cristiano. Número 1, el hábito de la lectura bíblica. Número 2, otra cosa práctica, es realizar buenas obras. Mira vos lo que estoy predicando, Carlos. Tan básico que parece. Y en verdad lo es. Pero hay muchas cosas básicas que últimamente la gente cristiana ha olvidado. Nos empezamos a meter en tantas cuestiones
pensando nosotros que somos más profundos, que estamos en otro tiempo, que somos más modernos, qué sé yo. Pero nos hemos olvidado de lo fundamental. Entonces hoy es una linda noche para volver a ver los fundamentos de una casa, de un hogar cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una segunda cosa que debe hacer una casa cristiana. Buenas obras. ¿Qué tenemos que hacer? Permítame invitarle a compartir en la Biblia Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se anima a leerlo una vez más? Porque creo que es una palabra bien contundente que nos ayuda a recordar nuestro ADN como cristianos. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y yo digo amén a eso. Acompáñeme a ver también Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 18. Dice la Biblia, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Miren qué interesante este verso 18. Enséñales que hagan bien. Diga conmigo, en un hogar cristiano, hacemos el bien. Mira vos, qué básico, Gustavo. Casi como que estuviéramos retomando enseñanzas del primer año. Pero bienvenida sea, porque no tenemos que ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Dice ahí, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Mire eso, ricos en buenas obras. Tito capítulo 3. Verso 8, hablando de ricos, hermano, en los últimos años el conglomerado evangélico como que se metió mucho con eso y a aspirar y a desear y a procurar eso, ¿no? La prosperidad económica. Entonces, como que se empezó a meter en el corazón de la cristiandad un anhelo por dejar de ser pobre, más fuerte que el anhelo por dejar de pecar. Se busca más la riqueza material que la santidad. Pero ahí dice, tenemos que aprender a ser ricos en buenas obras. Y es palabra de Dios. Y ahora este otro pasaje dice, palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Amén. ¿Cuántos aquí creen en Dios? Dice el apóstol Pablo, los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Yo creo que hay un montón de cosas que
por ahí se nos fueron pasando, por alguna razón las fuimos descuidando. Y de repente, como que en mucha parte de la cristiandad se reivindica, se valora mucho lo que tiene que ver con manifestaciones, con las cuestiones místicas, espirituales. Y no digo que las rechacemos de ninguna manera, las tenemos que tener, las debemos vivir. Pero el problema es cuando solo nos quedamos con eso. Y un culto bien emocionante donde cayó fuego, como le gusta a los pentecostales, y quedamos todos impactados, pensamos que eso está por encima de todo, que eso es realmente lo más importante. Y claro que es importante, pero hacer buenas obras también lo es. Y como que las dos van de la mano, porque ¿de qué me sirve como cristiano ir 1, 2, 3 veces por semana a las reuniones, a la asamblea con la iglesia y recibir del Espíritu la palabra, tener cultos eléctricos, pero luego eso no se traduce en cosas concretas para con mis seres queridos, para con mis vecinos, para con la gente que me rodea, con la que tengo contacto diariamente? Entonces, el Evangelio termina siendo algo muy metido para adentro, que solo lo puede experimentar y entender el que está ahí viviendo ese momento místico, espiritual, pero después no se traduce en nada, no se manifiesta en nada. En cambio, no le digo que deje las manifestaciones espirituales, siga disfrutándolas, viviéndolas y creciendo en eso, pero tenemos que ver que eso se traduzca en obras tangibles, en cosas que le sean de bendición concreta a otra persona. Dice el apóstol Pablo: yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Y pudiéramos entrar en eso de hablar en lengua y darle con todo, y sería espectacular, porque el que habla en lenguas habla misterios con Dios. Pero, dice el apóstol Pablo, hay un tema. Alguien de afuera entra y nos escucha hablando a todos en lenguas. Está bien, no dice que no lo hagamos, hagámoslo. Pero en un momento, esa persona que viene de afuera, si solo escucha hablar en lenguas y en lengua, ¿cómo va a ser edificada? ¿Cómo va a ser bendecida? En cambio, si además de hablar en lenguas, no que dejemos de hablar en lenguas, sino que además de hablar en lenguas, también ejercitamos los dones de profecía, entonces alguien viene de afuera, dice el apóstol Pablo, y uno de los hermanos va a girar y va a decir: así te dice el Señor. Hoy estabas a la tarde abajo del árbol en el patio de tu casa llorando, pidiéndole a Dios respuesta. Y la persona dice: wow, ¿cómo sabe? ¿Quién me vio? Tiene cámaras en mi casa. No, es la unción profética. Entonces Pablo dice: la profecía va a traerle más beneficios, ¿no? Es como que le trae un resultado más concreto a la persona que si habláramos solamente en lenguas y no hubiera interpretación. De algún modo, Pablo, como perito arquitecto de la iglesia, está mostrándonos que está bueno toda la parte espiritual que nos llena a nosotros y que nos mueve por dentro, está bueno. Pero ¿y qué de los demás? ¿Cómo traslado toda esa cosa hermosa, buena, poderosa del Evangelio a los demás, si no es a través de obras concretas? Amén. Entonces, hermanos, sigamos orando, hablando en lenguas, experimentando manifestaciones del Espíritu Santo gloriosas. Sí, por favor, no corte eso, sigamos, pero que no falten las buenas obras.
Y entonces yo creo que ahí algún cambio tendríamos que tener en la iglesia. Le damos lugar a todo lo que es lo místico, lo espiritual. Bueno, deberíamos darle lugar también a este tema de las buenas obras. No sé, por ejemplo, solo un ejemplo. Permitir que cortito, así, en 3 minutitos, como mucho, algunos hermanos en cada reunión puedan contar qué hicieron con su familia en la semana en cuanto a una buena obra, en cuanto a ayudar a otro. Y de esa manera motivarnos entre nosotros, animarnos, alentarnos para que todos lo hagamos. Solo es una idea interesante. Que hay un momento donde pasan algunos hermanos, bueno, congregación, Dios les bendiga, les queremos contar que con mi familia esta semana fuimos a la escuela donde va nuestro hijo, el Rulo. Él tiene un compañerito que tiene problemas físicos y entonces necesita de ayuda, de asistencia para ir a la escuela, y a veces era difícil con su silla de rueda. Estoy lucubrando un ejemplo. Y entonces fuimos con mi familia y le regalamos, hicimos ahí una rampita, le regalamos unas cosas para que sea más cómodo cuando vaya a la escuela, porque el Rulo nos contaba que siempre se chocaba con la silla, que era complicado. Ah, qué lindo. Pasa otro hermano, nosotros queremos contar, acá nosotros los Rodríguez andamos sin documentos. Nah, me acordé. Acá la familia Rodríguez sabe que fuimos al supermercado porque nosotros hacemos compras así mensuales o quincenal. Y entonces apartamos un changuito donde pusimos mercadería y le llevamos a un hermano que hace rato que no venía a la iglesia, y nos enteramos que estaba sin trabajo, que estaba pasando necesidad, y fuimos y vieron ustedes el gozo. Lloraba el hermano, se emocionó porque realmente la estaba pasando mal. Ay, qué lindo. ¿No le emociona eso? O nomás hablemos lengua. Sí, hablemos en lenguas. Hermano, no corte eso, no corte la profecía, la unción. Sí, yo quiero que cada día el Señor se manifieste más. Y hermano, no quiero que cortemos lo místico, lo espiritual, porque es una realidad eso. Tenemos un Dios que es espíritu. Entonces no podemos prescindir de lo espiritual. Pero creo que gran parte del conglomerado evangélico se volcó únicamente a eso y nos olvidamos de lo otro. Incluso en algún momento de la historia lo vimos como que eran rivales, lo espiritual versus las buenas obras, ¿no? La buenas obras es eso de los católicos. Y a veces hay como un choque y hermano, no debería haber un choque, deberían ir de la mano. Estaba en el culto llenándome de la gloria de Dios, fui bautizado, hablé en lenguas, tuve manifestaciones del Espíritu, vi ángeles, gloria a Dios, pero en la semana salí e hice algo concreto. No quedó solo en la experiencia. Eso me movió a hacer una obra específica para bendecir a alguien más. Anotemos estas cositas, mirá. Son cosas para llevarlas a casa. Todo hogar cristiano debería hacer buenas obras. Entonces, anoten esto. Si abrimos los ojos, vamos a ver la necesidad que nos rodea. A veces los cristianos nos metemos en lo que Máxima Expresión llama ministerio country. Nos encerramos, ahí en nuestro barrio privado religioso y perdemos la sensibilidad y ya no vemos, se nos tornan invisibles los que andan con necesidades. Y hermano, la vida cristiana, mirá lo que estoy predicando hoy, Miriam. Qué básico, pero la vida cristiana se refleja en las obras.
no tiene que ver esencialmente con las obras, no es por las obras que somos salvos, Cristo nos salvó, pero se refleja esa salvación y esa gracia que hemos recibido en las obras buenas. Amén. Abrí los ojos, hay necesidad a tu alrededor. El querido pastor Juan Carlos Ortiz, que fue pastor de mi papá muchos años en la mítica iglesia de la calle Hidalgo, decía que los evangélicos llegan al culto y se ponen a cantar y le dan gloria a Dios, y por ahí se predica del amor de Dios y dicen sí, amén, el amor de Dios es grande, el amor de Dios, y dice que saludan a los hermanos y se van a su casa a cenar una rica comida, pero nunca se le ocurrió preguntar a los hermanos que saludó si todos tienen para comer ahora cuando vuelvan. Dice, y es algo que en la iglesia primitiva era común. Por eso dice el libro de los Hechos, no había necesidad entre ellos porque todos compartían. Si yo voy a comer, ¿cómo no va a comer mi hermano? Vamos a comer todos, donde comen dos. Mirá lo básico, Diego, que estoy predicando hoy. Pero debemos volver a nuestras raíces, hermanos. ¿Alguien dice amén? Pensemos esto, ¿qué obra solidaria hice esta semana? ¿A quiénes ayudé? Ahí en la casa estaría bueno todas las semanas decir, bueno, ¿de qué nos vamos a desprender esta semana para dar, para donarlo a alguien? El otro día mi esposa se metió en mi ropero. ¿Vos sabés que cuando hay que donar se mete en mi ropero? No, en el de ella también creo, ¿no? No, vi el tuyo, bueno. Pero empezamos, esto, vamos a donar, esto, vamos a donar, esto, vamos a dar. Pensemos un poquito. Incluso, mire, nadie es tan pobre como para no dar nada. Siempre hay algo que puedo dar. ¿De qué me podría desprender para donarlo a alguien? ¿A quién? Visitar, que se encuentre solo. ¿A quién consolar, que está pasando por un dolor? Empiece pensando, como dice la Biblia, primeramente en los hermanos de la fe. Pero no te quedes ahí, pueden ser vecinos, amigos, seres queridos que tal vez no son cristianos, gente con la que tenés contacto. Yo tengo uno ahí en vista en la oficina, porque siempre que paso por los pasillos de la oficina en el edificio que tenemos ahí en Pilar, pasa este hombre que se ve que tiene su oficina ahí cerquita de la nuestra y siempre me saluda, siempre con buena cara. Hola, como que, viste, quiere algo y yo todavía la estoy pensando. No, empezamos a saludarnos. Y el otro día ya sentí en mi corazón, tengo que regalarle algo a este. Y esa va a ser la puerta para después, porque seguro me va a preguntar, ¿y de qué es tu oficina? Y ahí, ¡pam!, viene la palabra de Dios. Piensa, hermano, ¿a quién podría ayudar en el barrio, en la escuela donde van sus hijos, el club a donde van los chicos ahí en su barrio? Algo, hermano, no podemos estar encerrados en una burbuja. ¿A quién le vamos a predicar si no nos mezclamos entre la gente? Codialo al que tenés al lado, decirle así, yo sé que tenés mucha santidad. Decirle, pero mezclate entre la gente, hermano. Mezclate. Como Jesús. Y no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Amén. No vayas a estar de acá en 2 semanas, ¿viste? Pasamos por el club y dice, pastor, acá estoy con los borrachos. Me mezclé con... No. Pero hay gente que necesita, hermano. Y hacer buenas obras es clave. ¿Cuántos dicen amén? Venimos de una cultura que nos inculcó el acumular y no el dar. Entonces, como cristianos, nosotros
tenemos que instalar en nuestra casa la cultura del dar, que nuestros hijos crezcan con ese concepto, que nuestra familia tenga presente ese principio, dar. ¿Qué puedo dar esta semana? ¿A quién puedo servir en estos días? Que el Señor nos ayude. Miren lo que dice Mateo 22, verso 34 en adelante. Hermanos, no alcanza con decirle a la gente, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te ama, Jesús te ama. Podemos ayudarles. Podemos ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir a otros, pero bendecirlos con cosas concretas. Dice, al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Así en ese tono, ¿viste? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¡Qué declaración del Señor! ¡Wow! Y vamos a recibirla esta noche. Diga conmigo, amar a Dios y amar al prójimo. Pero ahí dice, amarlo como a ti mismo. Señor, ayúdanos, enséñanos. Por favor, tenemos que volver, Señora, al verdadero, al auténtico evangelio. Ayúdanos que en nuestros hogares podamos practicar esto, instalarlo, enseñarlo a nuestros hijos. Poder ser verdaderos cristianos que viven como tales, Señor. Leyendo tu palabra, haciendo buenas obras. Te ruego, Señor, que esta enseñanza que hoy viene de ti sobre nosotros pueda impregnarse, calar hondo en nuestros corazones. Y aunque para muchos de nosotros esto pueda ser algo sumamente básico, tener la humildad de reconocer que quizá, por más básico que es, no lo estuvimos practicando. No lo hemos llevado a la obra. Solo quedó en información. Pero hoy venimos a ti, Señor, para pedirte, concédenos que nuestros hogares sean genuinos hogares cristianos. Queremos vivir el verdadero evangelio en el nombre de Jesús. Decimos amén. Me quedan dos más. Dijimos leer la Biblia, el hábito, ¿no? La práctica de la lectura bíblica en casa. Número 2, dijimos buenas obras. Y número 3, anoten esto, integridad. Integridad. Por razones de tiempo ya no vamos a extendernos, pero solamente déjenme decirles que la Biblia habla en innumerables pasajes acerca de esto que debe formar parte de nuestro estilo de vida como cristianos, integridad. Integridad, para resumir, se explica con este concepto, oiga, algo que es de una sola pieza, eso es integridad. Algo que es de una sola pieza, es decir, no tiene dobleces, no es una cosa en la iglesia y otra en la casa, no tiene doble mensaje, doble moral, no, es de una sola pieza. Lo que ves, eso es integridad. El íntegro es alguien que vive lo que predica. Y si no lo vive, entonces no lo predica. Integridad tiene que ver con mi brutal honestidad delante de Dios. Es tener una vida sincera. Es caminar en absoluta franqueza en cada acto y paso que doy en la vida. Hermano, integridad es uno de los valores, de los principios del reino más poderosos. Y si lo trasladamos a nuestros hijos, lo instalamos en nuestra casa, la casa se hace
poderosa. Aunque no ganes el sueldo de un millonario, aunque, bueno, los millonarios no tienen sueldo, ¿no? Aunque no tengas la cuenta bancaria de un rico y famoso, aunque no tengas el auto último que salió, la integridad no es algo que yo pueda fabricar en público para dar una apariencia. Ahí deja de ser integridad. Justamente la esencia de la integridad es que es algo que nace en lo secreto, en lo íntimo, aunque nadie lo vea, pero soy honesto, aunque nadie me vea. Soy puro, soy recto, me mantengo en una sola pieza, aunque nadie note si hago un cambio o no, pero yo sí lo noto y Dios sí lo sabe. Integridad. Que el Señor nos ayude, ¿no? Bueno, por causa de tiempo ya tenemos que avanzar, pero el último punto, dijimos número 1, la lectura de la Biblia, número 2, buenas obras, número 3, integridad, y ahora por último, practicar el amor. Practicar el amor. En nuestros hogares como cristianos debería, hermano, notarse con mayor fuerza que cualquier otra cosa, así con una notoriedad bien destacada, el amor. Por alguna razón de un tiempito a esta parte, muchos han agarrado la idea de que eso es muy de antes, muy de los Ingalls. Nosotros somos normales. ¿Y a qué le llamamos normales? ¿A qué? Habría que redefinir eso. Pero eso, de a cada rato, sí mi vida, sí mi amor, gracias, buenos días, los buenos tratos, eso es cosa de antes. No, esas son cosas eternas. Son cosas que no caducan y que hacen a una práctica. En este caso estamos diciendo que en los hogares cristianos debemos practicar el amor. Nuestras relaciones tienen que estar empapadas de amor. Nuestras palabras llenas de amor. Nuestras actitudes llenas de amor. Hasta cuando pedimos las cosas en una urgencia. No hay papel. Hay maneras y maneras de pedirlo, ¿verdad? Cuando nos vamos a reunir en la mesa para comer, para cada una de las cosas que vivimos en casa, tiene que practicarse el amor. En cuantito nosotros empezamos a pensar, eso es muy de los Ingalls, eso es anticuado, nosotros somos distintos, nosotros somos así. Pastor, no se asuste usted, nosotros nos tratamos así, estúpido, tarado, pero es nuestra forma. En el fondo nos queremos. Y eso empieza a complicar las cosas. Y yo sé que todos, hermanos, todos, yo me incluyo, todos, porque en el altar familiar, hermano, venimos acá y todos somos confrontados por la palabra. Todos, yo estoy predicando acá y mi esposa está ahí, mis hijos ahí sentados, y usted también. Yo sé que a veces en el altar familiar empiezan los codazos, ¿viste? Que estamos, ¿viste? Todos venimos y nos exponemos a la palabra porque queremos aprender a ser hogares cristianos de verdad. Entonces aquí todos estamos aprendiendo, nadie se sienta mal ni ofendido, pero el punto es que tal vez hemos dejado esa práctica del amor. Para otras cosas sí somos rápidos, para otras cosas estamos dispuestos, pero lo que tiene que ver con llenar de amor las circunstancias, los ambientes, todas las cosas de la vida cotidiana, lo hemos olvidado. Bueno, hoy Dios nos está trayendo esta palabra. Y si Él está hablando, Él sabe por qué. Y a nosotros nos queda solo abrir el corazón y decir, lo recibo, Señor, y te doy gracias por enviar tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Codíalo ahí al que tenés al lado y decirle, a practicar el amor en casa, hermano. Esas cosas pequeñas, sencillas, como esa notita que el marido le deja a la esposa, o si quiere hoy a través de un WhatsApp, lindo, amoroso, a los hijos.
¿Cómo los mandamos a dormir a nuestros hijos? ¿Cómo los vamos a despertar? Vamos arriba, vamos, dale, Rulo. Y se hizo costumbre. Y yo lo digo así, todos nos reímos, pero todos saben que en casa no es con risa eso. Es con enojo, va con bronca. Una vez se tiene que sentar a analizar, ¿por qué tanta bronca? ¿Cuál será la bronca? ¿Que yo me tuve que levantar y este todavía está dormido? ¿Viste? Cuando nos sentamos en la mesa, cuando vamos a prepararnos para venir a la iglesia, hay un montón de cosas, hermano, cuando nos sentamos a charlar las decisiones importantes de la familia, el pedirnos las cosas, cuando nos toca decirnos las cosas con franqueza, porque si no hay verdad en el hogar, ¿dónde la va a haber, no? Pero decir verdades no significa que se digan sin amor. Siempre se puede y se debe buscar la manera más amorosa de decir las cosas, porque Dios quiere que en nuestros hogares, hermano, la característica sea el amor. Que el ambiente que se sienta sea un ambiente de amor. Hermano, yo le digo la verdad a usted. Estoy predicando básico, Gladys, básico hoy. Yo sé que ya lo sabe, pero le digo la verdad. Cuando hay ambiente de amor en una casa, se siente hasta en el mate que te dan, ¿sí o no? Hasta en el té que te sirvieron, que incluso puede ser que la marca del tecito no es la gran cosa, pero no sé qué tiene. Tu comida tiene algo, le decíamos a las abuelas antes. Le puse amor. Qué lindo eso. Amén. Ahora hoy hay gente que le toca cocinar y dice, estos que comen y pone ahí. Siempre me acuerdo, mi esposa cuenta porque ella cocina súper rico, pero no es una de las actividades que más le simpatice, cocinar. Lo hace, bueno, pero si puede evitarlo, lo evita. Y de todas maneras a ella se ha encargado de que siempre esté la comida para la familia, siempre. A veces lo cocina ella directamente, a veces no, pero ella se encarga y siempre está. Pero cuando cocina ella es riquísimo. Ahora, ella me contaba que en los años primeros años de casado, ahí no teníamos nada, hermano, y había que arreglarse, y entonces ahí sí o sí ella tenía que ver cómo hacía y encargarse, y me contaba que le daba tanta bronca, y en esa época que estábamos Lara y yo nada más. Y dice, ¿cuánto tienen hambre todo el día? Y sí, es el mediodía, así, bueno, pasa la tarde, otra vez quiere comer. Y a la noche de nuevo, y lo sufría. Nosotros nos casamos muy jovencitos y me acuerdo que ella me lo contaba y me daba mucha gracia por lo que ella sentía en ese momento. Bueno, ahora ya es una gran mujer. ¿Qué sería de nuestra casa sin ella? Pero ¿a cuántos les pasa que más allá de un chiste se volvió realmente una realidad negativa? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué atender? Porque hemos perdido el amor. Ya a veces ni limpiamos la casa. Y ya no tiene que ver con una cuestión de qué tan educados, qué tan limpios, qué tan pulcros. A veces ya empezamos a entrar a terreno de que lo que pasa en el fondo es que dejamos de amar. Cuando nosotros comenzamos la familia con mi esposa, bien jovencitos, estábamos, hermanos, no secos, crocantes. Y nos dieron una covachita en un lugar, pero había tanto amor que Andy convertía esa covachita en un hermoso hogar, hermoso hogar. Buscaba la forma de ilustrar, teníamos un piso que no era piso, estaba pintado, o sea, sí es piso, no sé cómo se dice, no tenía estas cosas, claro. Era una carpeta así y pintada, claro. Pero ella se encargaba de buscar ceras de ese color y le pasaba para que quede bien bonito, y el cielo raso y los muebles que teníamos, que eran esos muebles de ciruja, eran esos muebles, eran tremendos. Pero realmente yo me acuerdo que llegaba a casa y era
Era casa, se sentía el amor que le ponía. Pastor, de esto estamos predicando en el altar familiar. Yo pensé que iba a hablar del hebreo, del griego. No, hoy te hablo del bancalariense, del torcuatense, que tiene que vivir el evangelio genuino, en lo práctico. Codialo ahí al que tenés al lado, decirle, hay que vivir el evangelio, hermano, hay que vivirlo. Y el evangelio nos habla de un Dios de amor. Hoy de nuevo, el evangelio nos habla de un Dios de amor. Entonces, un hogar cristiano, ¿qué tiene que tener? O sea, debería, ¿no? Debería. ¿Tiene amor nuestro hogar? ¿Tiene amor cuando hacemos la pieza, hacemos la casa, la cama? ¿Hay amor? Cuando nos sentamos a hacer la tarea con los hijos. ¿Cuánto es 3 por 4, Rulo? 3 por 4, 3 por 4. Rulo, ayer ya lo vimos. ¿Cuánto es 3 por 4? 3 por 4, 12. Bien, bien, Rulo. Si 3 por 4 es 12, ¿cuánto es 4 por 3, Rulo? 4 por 3, 4 por 3, y la cara se le desfigura al papá, a la mamá, y Rulo empieza, 4 por 3. Ah. Hay hogares, acá no pasa, en Groenlandia, que en esos momentos, que son momentos del hogar, que incluso son momentos que no los vas a repetir nunca más, la vida pasa rápido. Un día vas a abrir los ojos y el Rulo ya está trabajando, ya aprendió las tablas. Pero en vez de disfrutar esos momentos con amor por el tipo de vida que este mundo nos obliga a llevar, estamos nerviosos, estamos siempre enojados, estamos siempre con hostilidad. Dios hoy nos trajo, mira vos, Darío, lo que estamos predicando, tan básico. Nos trajo para decirnos, quiero que vivan el evangelio en casa, con cosas prácticas. A ver, recordemos, número 1, lectura de la Biblia en casa. Número 2, hacer buenas obras. Número 3, integridad. Y por último, practicar el amor. ¿Reciben la palabra del Señor? Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro. Vamos a orar juntos ahora y déjenme decirles que comparto esta palabra hoy en el altar familiar porque como pastor comencé a ver que en muchos de nuestros hogares está haciendo falta lo básico. Y no solo lo he visto como pastor de este rebaño, con dolor lo digo, con pena, lo estoy viendo en muchos hogares que decimos ser cristianos. Y tal vez nos conocemos la última canción de moda, vamos al evento más top del ámbito cristiano, tal vez tenemos todos los videoclips y nos congregamos en la iglesia del momento, pero hemos dejado de vivir el evangelio auténtico, el original, el verdadero, las cosas prácticas. Hoy te invito, ahí donde estás, hagamos una breve pero sincera oración. Y los que nos reciben a través de los medios, hagamos eso, una sincera oración. Y vamos a pedirle, Señor, yo te ruego, ayúdanos que en nuestra casa podamos practicar el evangelio genuino. Y mientras estás orando, pensá en estos 4 puntos que vimos hoy. Y pedile, Señor, ayúdame. Te lo ruego. No se apure ahora
al orar. Vaya punto por punto, dejando que el Espíritu Santo le ministre con respecto a leer la Biblia en casa, las buenas obras, la integridad, practicar el amor. Te ruego, Señor, que cada uno de los que hemos recibido esta palabra podamos también recibir el toque de tu Espíritu. Sí, Señor, te ruego, tócanos. Que tu Santo Espíritu impacte dentro nuestro, quebrando toda estructura, todo muro que se pudo haber levantado desde la religiosidad. Que podamos volver a quebrantarnos como aquel humilde, como aquel de corazón contrito que viene por primera vez. Y entonces recibir, Señor, de ti este baño del verdadero evangelio práctico. Que podamos, Señor, vivirlo en nuestras casas. Te ruego, ayúdanos, guíanos, Espíritu Santo, cómo instalarlo. Que este mensaje no pase de largo, sino que podamos llevarlo a nuestros hogares, a que se haga realidad. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, que esto pueda penetrar en cada hogar de los que con un corazón abierto reciben la palabra. Que se oiga tu voz otra vez en nuestras casas, que se sienta tu presencia en nuestros hogares, que se respire el verdadero evangelio, que cualquiera que entre a nuestro hogar pueda sentir que realmente es un hogar cristiano. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y te doy muchas gracias por la palabra de hoy, Señor. Amén, amén y amén. Celebramos la palabra del Señor esta noche. Sí, gloria a Dios.